¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos un día más. ¿Qué tal está por ahí? Espero que muy bien. BYD Atto 2 DMI, el sistema híbrido enchufable. Este es un coche muy importante para la marca china, que ya es grande en España, también para el mercado, pero especialmente para ellos, porque ya como son una marca que vende muchas miles de unidades, tienen en este coche depositada la esperanza de que sea el coche más vendido. Yo creo que tendría que ser el que más tire de las ventas, incluso por debajo de nada menos que el Dolphin Surf. Y tiene muchísimos argumentos para ello, tiene muchas particularidades que te voy a ir desgranando en este vídeo. Es un vehículo que llegó al mercado y arrancó un poquito, podríamos decir, de manera discreta, porque llegó solamente en el año 25 a España en versión puramente eléctrica y una batería pequeña, luego llegó la batería grande y ahora viene el desparrame con el sistema híbrido enchufable, que tiene dos baterías, una con 7,8 kWh, otra con 18 kWh y unos costes de compra. BYD está siendo tremendamente agresiva con la publicidad que hace y dice que se puede comprar desde poco más de 20.000 euros. Realmente los precios de tarifa oscilan entre los 27 y los 29.000 euros en esta versión híbrida enchufable, pero lo verdaderamente espectacular es que te ofrece una etiqueta cero con hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica en esta versión que estamos probando hoy y nada menos que 165 o 212 caballos de potencia. Mucha potencia, mucha autonomía eléctrica, sofisticaciones como el V2L, es decir, que el coche se pueda convertir en un cargador. Es un coche, además con un motor de combustión. Tenemos en el lado trasero el depósito de combustión, curiosamente en el lado frontal derecho la carga de la batería, 3,3 kilovatios para la batería enana de 7,8 kilovatios hora y 6,6 kilovatios de potencia siempre en corriente alterna para la batería grande. Como digo, muchísima tecnología, muchísima potencia y muchísima autonomía metida en un frasco pequeño, en un SUV de formas muy cúbicas de 4,3 metros, donde, como puedes ver, prima la funcionalidad sobre un diseño espectacular o muy agresivo. Un coche pensado para ser útil para la familia, que vamos a ver si realmente cumple con lo que promete, que es probablemente una de las relaciones calidad-precio más bestias que hay en el mercado, puesto que ofrece todo este paquete a unos costes en general que son equivalentes a lo que en otras marcas solamente se ofrece en modo híbrido. Y aquí tenemos un verdadero vehículo con propulsión eléctrica, etiqueta cero emisiones. Vamos a verlo. Maletero del Atto 2 ya abierto, no tenemos automatismo para su apertura y cierre, aunque sí que lo podemos desbloquear del interior. Un maletero que no es de récord, pero que anuncia 415 litros, que no aparecen aquí y tiene su explicación. Primero de todo, serían hasta arriba del todo, evidentemente habría que quitar la bandeja, y en segundo lugar el coche tiene un par de detalles interesantes. El principal precisamente es que tenemos doble fondo, de tal manera que cuando dejamos la tapa, como puedes ver, el suelo del maletero en la parte superior, nos quedan dos cajones interesantes a los lados donde podemos depositar objetos de cierto tamaño que no van a bailar. Es muy práctico, es muy útil colocar aquí una mini mochila, botellas de agua, lo que sea. Y luego el fondo efectivamente podemos bajarlo a un segundo nivel, lo que nos permite compartimentar o dejar de compartimentar el maletero. Ya ves que ahora lo tenemos completamente ocupado aquí por esta ensalada de bolsas que nos sirve como referencia también respecto a bolsas o mochilas de deporte, y ya ves que hay un espacio bastante grande de unos 20 centímetros de altura en el que poder dejar objetos como mochilas, como digo, objetos no muy altos, o directamente nuestra funda con los cables para que no interrumpa y no moleste una vez que tenemos que cargar el maletero. En todo caso, tú decides si tener el suelo más alto o más bajo, pero es un maletero muy versátil y aunque no tiene un tamaño de récord, es suficiente para llevar el equipaje de 4 personas si aprovechas bien y organizas bien todo el espacio, tanto por la parte inferior como por la parte superior. Vamos a revisar un poquito el interior de este BYD Atto 2. Un coche que tiene todo el sentido del mundo precisamente con la vida interior. Asientos en la versión más alta de equipamiento, que coincide con la batería más grande, como yo estoy probando hoy, que tienen esto que llaman cuero vegano, que realmente es un cuero sintético derivado del plástico. Son asientos con un aspecto muy bueno, que además están calefactados, en este caso ya ves que tienen perforación, pero que sirven principalmente para viajar cómodos, porque no son unos asientos que estén pensados para una conducción deportiva o que sujeten mucho el cuerpo, aunque tienen un buen mullido en los laterales, lo cual es de agradecer, porque hay por ahí asientos con un aspecto muy bueno, pero barato, económico en lo que se refiere a la parte de la ingeniería que hay detrás de lo que vemos, y estos asientos no están nada mal en ese aspecto, aunque están bastante abiertos, lo cual también es interesante, por cierto, para personas orondas, para personas que tienen cierto tamaño. Un diseño del interior muy de coche chino, un diseño bastante discreto, como puedes ver, en el que no hay ningún tipo de alarde de filigrana aquí
intentando hacer un interior que conjugue calidad con reducción de coste. Todo este plástico que ves aquí enorme, gigante, negro y mate, es de un plástico laminado de buena calidad, que tiene cierta flexibilidad y que por lo tanto es menos susceptible con el paso del tiempo a que comience a descolocarse, hacer ruidos y lo que llamamos en el argot técnico grillos. Y dos pantallas grandes, como puedes ver, una pantalla de 14 pulgadas aproximadamente y una pantalla aquí que afortunadamente en lugar de sobresalir, para mi gusto al menos, mejor así, tiene una pequeña visera encima, lo cual permite que tenga más visibilidad. Es una pantalla que, al igual que ocurre en muchos coches de este tipo, tiene las grafías y los números muy pequeñitos, muy pequeños demasiados para mi gusto. Por ejemplo, los indicadores de autonomía y de carga de la batería son muy pequeñitos, pero una vez que te acostumbras al final no hay ningún tipo de problema. En esta versión, además, como puedes ver, el respaldo con regulación eléctrica. Un volante de un tamaño normal y contrastando tanta pantalla y tanto táctil, tenemos botones para manejar distintos aspectos del sistema multimedia, la visión 360 con la cámara en la pantalla o el sistema de aparcamiento automático del vehículo, que no va a funcionar ahora mismo porque estoy parado, y un segundo bloque de botones que nos permite cambiar algo la visión de la información a la derecha de la pantalla de la instrumentación, sistema multimedia, ordenador de a bordo o directamente un espectacular mapa representado que prácticamente, como puedes ver, se parece en tamaño al que tenemos en la pantalla y que además utiliza la cartografía de Google, con lo cual es un mapa con el que vamos a estar muy bien familiarizados. Y luego, como digo, esta pantalla grande en la que, como ocurre en muchos coches del grupo y también que vienen de Oriente, tenemos un montón de calidad a la hora de poder ver cuáles son los distintos objetos que tenemos alrededor del vehículo para no accidentarnos y para no golpearnos con nada. Es una auténtica gozada. No existe, como puedes ver, ningún acceso directo a la climatización. Tienes que manejarlo desde la pantalla directamente, donde vas a poder encontrar pues la forma de orientar el aire, las distintas temperaturas y etcétera, algo que también puedes mover aquí. Y luego, por supuesto, acceso directo a Apple CarPlay, Android Auto, Google Maps embarcado en este coche, también un reconocimiento de voz que te permite hacer las operaciones habituales y otras no tan habituales. Le vamos a poder dar órdenes vocales para bajar ventanillas o para abrir y cerrar la cortinilla del techo, que por cierto ahora te voy a enseñar, y un sistema que funciona muy bien y que, por cierto, tiene sus accesos directos para desconectar aquellas cosas que son más molestas que lo son realmente respecto a reconocimiento de señales, asistente de carril o sobre todo el sistema de monitorización del conductor, que es verdaderamente intrusivo con la cámara que tenemos aquí y que de un solo botoncito confirmando puedes desconectar. Muchos de estos sistemas son obligatorios por norma en la Unión Europea, se reactivan cada vez que arrancas el coche, no te queda más remedio. Otros son añadidos que han ido metiéndole a los coches y que hacen que uno tenga que configurar el coche cada vez que lo arrancas como si fuera una aeronave de la NASA. En resumen, la pantalla y su calidad tienen muy buen tacto y para lo bueno y para lo malo es un vehículo chino. ¿Cuál es lo malo? Bueno, pues que tenemos que manejarlo todo a través de la pantallita. Lo bueno, que tenemos 1.000.000 de opciones para poder manejar muchísimas cosas y configurar lo que queramos, apertura y cierre de mandos. En definitiva, todas las posibilidades del vehículo están aquí juntitas de una manera más o menos agrupada y que nos vamos a acostumbrar a tocar de una manera más o menos rápida cuando estemos manejando el coche. Y luego con ese menú principal, como digo, donde las configuraciones son enormes y donde también te puedes entretener para dejarte el coche a tu gusto las primeras veces que lo uses, porque va a ser muy necesario para que no te acabe abrumando tantísima información. Bueno, dicho todo esto, como puedes ver, algunas particularidades que lleva este vehículo respecto a la versión eléctrica son, por ejemplo, que tenemos una palanca de cambios que es verdaderamente cómoda de utilizar con el modo P aquí puesto, o dos receptáculos para dejar el teléfono móvil. Uno de ellos, de 50 vatios de potencia, sirve para cargar el teléfono, igualmente está ventilado y por lo tanto nuestro móvil va a cargar a alta velocidad sin que se interrumpa la carga por un sobrecalentamiento o por un problema al respecto. Como ocurre en muchos coches de este tipo, este también tiene su cajón aquí debajo de la consola, donde vamos a encontrar el clúster para poder cargar con los distintos puertos de carga USB-C o la toma de 12 voltios, que yo ahora mismo te estoy descubriendo aquí. E igualmente dos cosas más. Un cajón bastante generoso, aunque es bastante más grande la tapa que el espacio para cargar aquí, pero al final hay espacio, hay bastante espacio. Lo que no hay es refrigeración en este coche, estamos hablando ya de cosas de alto nivel. Y luego algo que llama mucho la atención también, y es que puedes optar a tener un pedazo de techo de cristal que da una sensación de luminosidad verdaderamente espectacular y que es una gozada. Yo ahora lo estoy plegando para que puedas ver todo lo que ocupa y es un extra muy agradecido
para todas las personas que habitan este coche, especialmente las personas que habitan las plazas traseras, porque como te comentaba al principio, por las dimensiones del vehículo, este es un coche que está pensado para viajar en familia, para transportar gente y para cubicar mucho en el interior. Así que me voy a ir justamente a las plazas traseras a ver qué me encuentro ahí y si es verdad que lo que tengo por dimensiones y por ficha técnica se cumplimenta en el mundo real. Vamos a verlo. Y lo que tenemos principalmente aquí detrás, la verdad es que mucho espacio para un coche de 4,3 metros, para las piernas, muy bien. Podemos dejar los pies completamente por debajo del asiento. Con el añadido además que no encuentro en muchos coches, me llama mucho la atención que este tiene además un mullido por debajo del asiento para que no sea molesto meter los pies por aquí. O sea, no solamente puedes meterlos, sino que además los metes a gusto. Chapó por ese detallito. Una única salida de aireación. Estos coches en esta categoría los hay que no tienen, los hay que tienen salida de aireación. Este no tiene climatizador aquí detrás independiente, pero sí tienes tu propia aireación y nada menos que 2 tomas USB-C para poder cargar cualquier tipo de dispositivo. Y luego efectivamente con esta forma, que salvando la distancia simplemente para que tengas una referencia, es esa forma de techo que no tiene caída, con lo cual desde fuera no es un vehículo que pienses que tiene un diseño muy dinámico, sino todo lo contrario, es como muy cuadrado, ¿no? Muy rollo K-Car japonés, pero eso lo que hace es que precisamente al no tener caída, lo que tiene es un montón de altura para las plazas traseras. De tal manera que llevar aquí un equipo de baloncesto, al menos 4 tíos de 1,90 m, es perfectamente factible con el espacio que tiene el coche. Y personas de gran estatura, hasta 1,90 m, como digo, pueden estar aquí detrás, además con este techo de cristal grande, lo cual, por cierto, es una pedazo de solución, un pedazo de idea para que el personal de gran tamaño pueda viajar en un coche con un espacio reducido en lo que se refiere a las dimensiones exteriores. Y probablemente esto, conjugado con el sistema de propulsión que vamos a probar a continuación, es el gran valor diferencial de este BYD Atto 2 y por lo que lo hace un coche tan especial y tan difícil de batir en su categoría. Así que mucho espacio, en anchura también, aunque no es un coche para 5 personas, tenemos igualmente la posibilidad de inclinar ligeramente el ángulo trasero y en definitiva la solución de habitabilidad del coche, la solución de espacio. No tenemos un maletero de récord, pero desde luego sí que tenemos un espacio en el interior de los mejores de su clase, de los mejores de su categoría y bueno, pues con un tacto en general y con un ambiente muy alto para el nivel de precio que estás pagando con este coche. Por cierto, fíjate en este detallito tan curioso, me he venido aquí detrás para enseñártelo bien, que es que llevamos una funda para llevar las gafas de sol colocada aquí delante, encima del lado de la ventanilla del conductor y que es muy útil para llevar ahí guardaditas las gafas y que no tengas ahí un pegote en el centro cuando vas conduciendo. Aquí no te molesta para nada a la hora de conducir y a la hora de mirar por los retrovisores. Emprendemos la marcha y lo hacemos siempre en modo eléctrico, salvo que la batería esté muy baja, cosa que no va a ocurrir porque simplemente con la frenada hasta detenerte vas a tener la capacidad de impulsión suficiente como para que el coche se mueva. Si hay algo verdaderamente llamativo o lo que podríamos considerar como un gran lujo en este coche es el hecho de que llevamos un paquete de un SUV de 4,3 metros de longitud, claramente orientado a un entorno familiar por las formas exteriores que tiene el coche, que tiene la posibilidad de llevar hasta 212 caballos de potencia en su versión más potente, pero es que la menos potente pasa de los 165 caballos de potencia, haciendo la conversión académica de kilovatios a caballos 166. Y realmente es una potencia muy elevada para un vehículo de esta categoría, eso sí, que tiene la singularidad de tener un sistema híbrido enchufable de propulsión, que es lo que lo hace tan especial. Porque en esta categoría y en este paquete prácticamente ya no hay híbridos enchufables en el mercado. ¿Y eso qué ventaja tiene? Bueno, pues tiene la ventaja evidentemente de que te compres una versión y te compres la otra, lo que te estás llevando es un coche con la etiqueta cero, porque puedes comprarlo con la batería pequeña, que tiene poco más de 7 kilovatios hora de capacidad, lo justo para dar homologados 40 kilómetros de autonomía eléctrica, se queda justito en el borde, o la versión que yo estoy conduciendo, que es la que yo te recomendaría comprar sin ningún género de dudas, con 18 kilovatios hora de capacidad, que es capaz de dar nada menos que 90 kilómetros de autonomía. Y todo esto con un paquete que está por debajo de los 30.000 euros de coste, al que además se suman las ayudas de los fabricantes, en este caso BYD, en el concesionario, más la ayuda del Estado, más la parte que no da el Estado por ser un coche que viene de China y que no cumple con los requisitos de fabricación europea y que normalmente el fabricante te va a abonar para que tengas lo mismo que la ayuda que te daría el Estado. Y después de todo este viaje lo que tienes es en esta versión que yo estoy llevando un coche con 212 caballos nominales de potencia, ahora veremos qué tal cunden,
que es exactamente el mismo sistema de propulsión que tiene el BYD Seal U DMI, o lo que es lo mismo, con un paquete de SUV B te estás llevando la misma propulsión que el paquete de SUV C, que está ya pisando terreno del SUV D, es decir, categoría D, un coche familiar grande, porque ese Seal U DMI, que tiene también un acceso de derribo en lo que se refiere al coste, está peligrosamente en el entorno ya de los 4,8 metros de longitud. Así que, bueno, ese es uno de los grandes puntos fuertes de este coche, sin ningún género de dudas, el hecho de que puedas llevarte toda esa potencia y capacidad de batería en un envoltorio tan pequeño. Al final es llamativo cómo las capacidades de aceleración, cómo las capacidades de consumos de este coche, evidentemente, son algo superiores a las de su hermano mayor, por ser algo más pequeño, tener un poquito menos de peso y tener menos superficie frontal. Pero al final el funcionamiento real es muy parecido. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un vehículo peculiar en el sentido de que el motor eléctrico, como ocurre en muchos coches que vienen de China, tiene mucha más potencia que el motor térmico. Hablamos de un motor térmico de 98 caballos de potencia, ciclo Atkinson, es decir, un ciclo en el que prima el rendimiento termodinámico o la reducción del consumo por encima del rendimiento de caballos, de la potencia, vinculado a un motor eléctrico de nada menos que 197 caballos de potencia. Potencia final combinada 212. Ya veis que hay un salto muy grande de más del doble de potencia entre un sistema de propulsión y el otro. Y esto marca completamente el carácter. Como llevamos una batería de 18 kWh, por cierto, litio ferrofosfato, tecnología Blade de BYD, que es una tecnología muy apreciada porque el LFP tiene la capacidad de tener más ciclos de carga, lo cual es súper potente e interesante para un coche híbrido enchufable, cuya batería es más pequeña y por lo tanto, si lo usas bien, vas a descargar y cargar en más ciclos de vida útil. Luego, una batería LFP tiene todavía más peso en cuanto a fiabilidad y en cuanto a ventaja competitiva en un vehículo híbrido enchufable que en un vehículo eléctrico, y eso no se cuenta mucho, es una gran ventaja de este coche. Bueno, pues al final el funcionamiento del vehículo depende mucho de la carga de la batería. Tú vas a poder elegir entre dos modalidades de conducción de propulsión, una puramente eléctrica cuando hay suficiente batería, una híbrida que el coche automáticamente y lógicamente va a elegir entre si va en modo eléctrico o va tirando del motor de combustión interna y también eventualmente de la batería. Y normalmente vas a circular en ese modo hasta 90 kilómetros. A partir de ahí se enciende el motor de combustión antes de los 90 kilómetros si vas en modo eléctrico, porque el coche siempre va a intentar que cuando bajes del 30% de la batería, más o menos, el motor de combustión ya empiece a aportar para evitar que haya un vacío de potencia al final de la descarga de la batería. Lo que es lo mismo, fíjate que yo ahora mismo estoy subiendo este gran tramo de subida que hay aquí en Perales de Tajuña por Madrid A3. Es un tramo de autovía con muchísima pendiente prolongada y puedes escuchar con el motor de combustión, no sé si se llega a apreciar, está dándolo todo, está muy alto de vueltas para intentar mantener la velocidad alta que yo le estoy pidiendo. Bueno, pues en estas circunstancias, aunque te quede un 20 y pico % de batería, el motor de combustión va a estar trabajando. Lo bueno en este coche es que normalmente todo funciona con mucha suavidad y mucho silencio. Y especialmente si eres una persona que conduce normalmente como se supone que se debe de conducir, que es respetando los límites de velocidad, vas a tener un coche muy agradable de conducir y muy silencioso. A la que le pidas una aceleración fuerte, ya con la batería en menos de un tercio, a la que le pidas eso, mucha carga al motor, con el vehículo cargado en esas circunstancias de subida, el motor térmico va a entrar en acción. Y el sonido del motor térmico no es especialmente agradable, ni transmite una capacidad de empujar el coche muy grande, porque al final estamos hablando de 98 caballos de potencia. Pero al final, con esta combinación y con este funcionamiento en el que el vehículo siempre está tratando al motor térmico también como una forma, un backup para cargar batería, el coche normalmente no tiene vacíos de potencia y te vas a poder mover con muchísima comodidad y, ojo, con buena reserva de aceleración, ¿eh? Estamos hablando que este coche hace el 0 a 100 en 7,5 segundos, que ya es una cosa bastante, entre comillas, o antaño deportiva para lo que se estila con este coche, que estéticamente y por fuera tiene un aspecto tan inofensivo, entre comillas, teniendo en cuenta que ese es un coche de familia, un coche para llevar a 4 ocupantes, un coche para llevar a los chicos, y que podríamos decir que es, sin ningún género de dudas, una unidad familiar suficiente como para servir para mover a una familia por carretera de una manera completamente autónoma, sin necesitar más tamaño, sin necesitar más potencia, y con todo ese ahorro de combustible que tiene la particularidad igualmente que si cargas de manera asidua la batería, pues vas a gastar muy poco combustible. Si lo llevas normalmente con suavidad, este coche te puede gastar perfectamente unos 6 litros a los 100, incluso algo menos, si lo llevas con bastante suavidad. Si te vas más arriba,
no mucho más de 8 litros porque el coche no da más de sí. Y en condiciones normales, alternando con las cargas de la batería, te puede salir gratis o con consumos de 1 litro de combustible a los 100, nada más, dependerá de cuánto cargues la batería. Dinámicamente, bueno, pues un vehículo que está diseñado para ser conducido de una manera tranquila, de una manera suave. El aislamiento del motor está bastante bien conseguido y para mí el punto más flaco de este coche, o el que no está a la altura de todo lo demás, es el tarado de la suspensión. BYD tiene un Atto 2 igualmente eléctrico, con 2 niveles de batería, y sacó luego la versión DMI, la que estoy conduciendo yo ahora, la versión híbrida enchufable, o híbrida a secas, como quieras llamarla, pero con etiqueta cero siempre, que tiene la particularidad en la que han cambiado el confort o el tacto de la suspensión para poner unos amortiguadores claramente más duros. Bajo mi punto de vista, innecesariamente duros, porque es de esos coches que estamos viendo en los últimos tiempos. Esto está relacionado con la combinación entre muelle y amortiguador que tiene el coche, en el que pasa por los baches con una brusquedad que es absolutamente innecesaria para un vehículo de este tipo. O dicho de otra manera, tiene una suspensión innecesariamente seca. Y es una lástima porque el tacto de la suspensión igualmente y cómo se siente el coche al volante es un tacto bueno a nivel de rigidez torsional, a nivel de aislamiento, pero tiene un punto de brusquedad en el que se han pasado de rosca, y esto tendrían que revisarlo en BYD y espero que lo revisen, porque es un punto claramente a mejorar, sobre todo porque luego ese plus que nos da el coche en cuanto a dureza de suspensión no se corresponde con un control excesivamente bueno del balanceo del vehículo. No es que el coche balancee mucho, pero el coche tiende a balancear un poquito, está bastante bien sujeto en ese sentido, pero al final nos encontramos en un desbalanceo en el que en condiciones normales es un coche muy confortable, pero cuando pasamos por baches de alta frecuencia, es decir, por juntas, por resaltes, este coche se va a mover mucho por la ciudad y pasar por guardias tumbados, al final da unos golpes secos que no tiene mucho sentido que dé porque su hermano eléctrico no los da. Esto deberían de revisarlo. Igualmente, el tacto de la dirección no está pensado como puede tener un Nissan Juke u otro coche de esta categoría, como puede ser, por ejemplo, un Alfa Romeo Junior, para darte ese toquecillo deportivo, aunque por prestaciones es igual o más rápido que aquellos, las versiones híbridas, pero es un tacto de dirección, pues eso, que no es ambicioso, es un tacto de dirección que está muy filtrado y que no tiene mayor inconveniente, mayor problema que el hecho de que no es un coche especialmente indicado para hacer una conducción en curvas. Al contrario y al margen que eso, el vehículo tiene 2 niveles de retención de frenada, lo cual se agradece para que podamos entrenar y mejorar cuál es el nivel de frenada que tenemos en el coche. Y igualmente tiene 4 modos de conducción, en los que además del económico y el normal y el deportivo, tiene un modo deportivo en el que se inyecta más gasolina básicamente para tener una respuesta más viva. Hay un modo nieve que también comparte con los hermanos eléctricos. Y al final y en definitiva, la suavidad de conducción, la suavidad de silencio en condiciones normales, la capacidad que tiene para mantener unos cruceros altos a pesar de llevar un motor térmico pequeño cuando la batería se agota, unos consumos súper aquilatados y una relación entre lo que te llevas y lo que tienes que apoquinar por un vehículo como este, lo hacen una rara avis para bien, porque el nivel, la cantidad de calidad-precio que tiene este coche es simplemente espectacular y nunca visto antes de que llegaran marcas como BYD al mercado español. Según cierro este vídeo, el BYD Atto 2 ya es el líder del mercado en España en matrículas de enchufables, empatadísimo con el Toyota CHR. Por debajo está el BYD Seal U, así que el fabricante chino se ha especializado en este tipo de tecnologías y lidera el mercado español. Este coche tiene un precio-producto verdaderamente rompedor y no destaca especialmente por tener una estética atractiva, pero sí por todo lo demás, por lo útil que es, por la autonomía que tiene y por la cantidad de equipamiento, lo cual lo convierte en una especie de producto navaja suiza que va a hacer mucho daño en el mercado al resto de competidores. Es un vehículo que podría tener alguna mejora por la parte del confort en determinadas situaciones, pero que recibe una nota muy alta en el resto de cosas de practicidad que podemos mirar en un coche para darle una puntuación alta, como es el caso. Espero que el vídeo te haya gustado y que entendamos un poco mejor por qué está siendo un gran éxito en el mercado. ¿Y tú te harías con un CHR híbrido enchufable a un precio muy superior o te irías con este BYD Atto 2? Te leo, muchas gracias por estar ahí, adiós.